Muy buenos días, Dios les bendiga, espero se encuentren muy bien. Me da mucho gusto saludarles y vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios en este espacio que tenemos para predicar el evangelio verdadero de Cristo, de Dios. Y vamos a orar, vamos a dar comienzo con la oración para solicitar que Dios nos ayude a tener esa comprensión de su palabra, a poder realizar correctamente todo lo que tenemos determinado y conforme a lo que Dios está comentando. Vamos a orar. Muchas gracias, Dios, por permitirnos nuevamente estar en tu presencia un día más, por darnos un día más de vida, un día más de salud, por permitirnos seguirte conociendo, por permitirnos seguir adelante. Muchas gracias por todas y cada una de las maravillas que haces en nuestras vidas y en todas las personas que amamos. Te pido hoy, Dios bendito, que nos ayudes a comprender esa palabra tuya, a poder predicar correctamente y que tenga el entendimiento las personas que están mirando, que están escuchando y que a su vez puedan predicar el Evangelio a toda criatura, que puedan discernir entre lo que es tu palabra y lo que no es, de diferentes fuentes que escuchan, que sepan quiénes sí son maestros en tu palabra, maestros conforme a lo que determinas, y quiénes son falsos maestros, porque lamentablemente estamos llenos de tantas personas que lo que buscan es solamente tener una mejora en sus bolsillos, pero no la salvación de las personas que se congregan en las iglesias de las que ellos forman parte, o que fundaron, o que trabajan conforme a ello. Que sepan, que disciernan y que también tengan en cuenta todo lo maravilloso que eres en nosotros, todas las maravillas y milagros que haces en nuestras vidas, que lo tengan en cuenta, que lo visualicen, que lo trabajen y que lo vivan de igual manera. Te damos muchas gracias hoy y siempre por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a Salmos capítulo 139, versículo 1. Salmo de David. Salmos capítulo 139, versículo 1. Y se titula Omnipresencia y Omnisciencia de Dios. Y dice de la siguiente manera: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo,
bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos? Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Tenemos una palabra muy llena de sabiduría. Tenemos una palabra muy agradable para los oídos, agradable para la vista, pero debemos de generar en esta palabra agradable la conciencia de que llevemos en práctica dicha palabra, que no quede en saco roto. Y entonces vamos a analizar punto por punto lo que está comentando aquí, con la consideración de que debemos aplicarlo a nuestras vidas. Muy importante aquí, no debemos de pensar en lo que hacen las demás personas, a lo mejor incluso en nuestra contra, y que esta palabra es para ellos. No, Dios, por algún motivo que Él sabe y Él conoce, y tal vez, si Él permite, hasta tú puedas conocer, Él sabe por qué coloca esta palabra en tus oídos, pero es mejor que te dispongas a que esa palabra llegue también al corazón, se aprenda, se viva, se trabaje conforme a lo que se lee. Por eso es importante tomarla en cuenta para uno mismo, no para otras personas, no para los demás. Es palabra para uno mismo, porque por algo Dios definió que teníamos que escucharla. Y entonces, en el primer punto, Dios nos examina, Dios nos conoce, Dios sabe todo lo que hacemos, Dios conoce nuestros pensamientos. Hay que evitar creer que Dios no nos está mirando. Hay que evitar creer que hacemos lo que hacemos porque no es tan malo como lo que hacen otras personas. No voy a robar en mi trabajo. Voy a robar en mi trabajo poquito porque no me alcanza. Pero otros hacen cosas peores. Y hay muchas personas, incluso en experiencia personal, conozco situaciones en las que dicen, ay, ¿por qué lo dejó a él hacer esto? Entonces yo también lo voy a hacer. Pero obviamente buscando hacer el mal. Si esa persona no pudo asistir, por ejemplo, al trabajo por una situación de salud, quieren ellos tampoco asistir por cualquier situación, nada más porque el otro no pudo. Y entonces se miden con la forma o la unidad de medida de los malignos. Y eso también los hace malignos a ellos, los que están tomándose como punto de referencia. Y entonces nos damos cuenta que hay muchas situaciones que nos van alejando de Dios. Muchas situaciones que nos hacen engañarnos a nosotros mismos. Si Dios conoce nuestros caminos, Dios sabe nuestros pensamientos, Dios conoce nuestro presente, nuestro pasado y nuestro futuro, ¿por qué pensamos que Él no va a hacer las cosas conforme a lo que sabemos, conforme a lo que somos? ¿Por qué pensamos que cuando algo malo nos sucede, pues nos ponemos a pensar, ¿por qué a mí si yo no me meto con nadie? ¿Por qué a mí si yo no hago las cosas de tal manera? Pero a final de cuentas todos somos malos.
¿qué chiste tendría el sacrificio de Cristo si nosotros fuéramos buenos? Si nosotros fuéramos personas de bien. Entonces, ¿para qué Cristo se hubiera sacrificado? Porque si somos buenos, entonces entraríamos por nuestros propios méritos al paraíso, cuando no es así. Quienes entran no es porque ellos hagan el bien. Va a haber personas que realicen muchas obras buenas y van a condenarse. Y eso lo dejamos muy en claro hace un par de sesiones. Pero nosotros tenemos que hacer las cosas apuntando a Dios, apuntando a que Dios, eh, tenemos que ser testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas para seguir adelante con ese camino, para que se perciba la fe y la convicción de que estamos caminando con Dios. Porque si le predicamos a las personas cosas que, de las cuales no estamos tan convencidos, entonces la gente no va a creer. Que seamos testimonio, debemos serlo. Que las personas que no están caminando con Dios digan, ese sujeto, ese tipo tiene algo diferente, que pueda sembrar Dios a lo mejor la curiosidad, y nosotros cuando se acerquen, que nos pregunten, ¿qué es lo que tienes? Predicar abiertamente. ¿Qué mejor sería que nos preguntaran sobre Dios y que contestáramos nosotros? Pero también tenemos que buscar activamente la predicación, incluso a las personas que se pueden burlar de nosotros, que se eh, pueden hacernos daño por predicar. Y lamentablemente para nosotros, si estamos bien con todo el mundo, quiere decir que somos parte del mismo. Pero si nos critican, si nos humillan, si se burlan de nosotros, entonces quiere decir, obviamente por la palabra de Dios, si pasa todo esto, quiere decir que estamos dando los pasos firmes en pro o a favor de lo que Dios está determinando. Y entonces, en el primer punto es eso. Dios conoce nuestros pensamientos. Dios conoce nuestras obras. Dios sabe presente, pasado y futuro. Y entonces, todo lo tiene claro. No hay nada que se le oculte. Y es muy importante tomar en cuenta esto para evitar engañarnos en que Dios no se da cuenta, o que hay gente que hace otras cosas peores y que ellos sí merecen la condenación y nosotros no la merecemos. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Y aquí dice también que Dios obviamente sabe toda la palabra. Dios la pone en nosotros, en nuestra lengua, en nuestro corazón, en nuestros oídos. Nosotros no la sabemos. Tenemos que estudiar, tenemos que perfeccionar nuestro conocimiento con la palabra de Dios. Y de esa manera Dios está con nosotros. A través de su palabra Dios nos habla. Y entonces ese conocimiento es alto, es maravilloso. Y tal vez no lo podamos comprender, pero como lo hemos mencionado, la palabra de Dios tiene todo lo que debemos saber para la salvación nuestra, para que Dios nos dé la salvación, obviamente. En otro punto se menciona que no hay lugar en el cual podamos huir de Dios. Dios está en todas partes. Dios es omnisciente, omnipresente. Está en todos lados, Dios sabe todo. No hay forma de huir a Dios. No se puede escapar de Dios. Nadie. En donde nos encontremos. En la vida o después de la vida. En la eternidad gloriosa o en la eternidad del castigo eterno. Bueno, obviamente en la eternidad del castigo me refiero. En donde estemos, no vamos a poder escondernos de Dios. Y entonces
aquí lo que menciona ejemplo, en donde se encuentren, Dios va a estar ahí. Dios conoce todo, la luz, las tinieblas. Dios conoce lo que sucede en, hasta la orilla del mar, hasta el extremo final del planeta. Dios sabe todo, todo lo que sucede en el universo, lo conoce. Dios nos formó, Dios forma nuestras eh, entrañas, perdón. Dios nos ha creado, es el siguiente punto. Dios nos ha establecido desde el vientre materno en el que empezamos a tener el desarrollo y crecimiento. Dios ha formado nuestro ser. Entonces, si Dios nos conoce en toda nuestra naturaleza, ¿por qué tendríamos que pensar que se esconde de nosotros, que nos escondemos de Él, perdón, o que lo que hagamos será oculto y no se va a enterar? Y después hace mención de que las obras de Dios son maravillosas, de que las obras de Dios son eh, dignas de la alabanza que debemos rendirle a Él. Muchas veces no lo hacemos. Tenemos que alabarle en espíritu y en verdad, como se mencionó en la semana anterior. Pero tenemos que mantenernos siempre firmes en seguir sus obras y reconocer todas las maravillas que Dios hace en todas y cada una de las personas. Y entonces, aquí hay un punto controvertido que podemos mencionar, y menciona aquí: mi embrión vieron tus ojos, y desde el vientre de la madre Dios le hizo a David. Eso quiere decir que somos seres humanos desde ahí. Y muchas personas eh, tienen ese movimiento a favor de hacerle daño a los embriones porque dicen que no son seres humanos, de acabar con sus vidas, de cubrir una irresponsabilidad que se tuvo por evitar una protección durante este tipo de actos, por no evitar, bueno, por no tener una planificación familiar como tal, por el simple hecho de seguir nuestras pasiones desenfrenadas. Y entonces le tienen, eh, pues, defienden a capa y espada que está bien acabar con las vidas de las personas, incluso en el momento de ser embriones. Y aquí lo está mencionando claramente la palabra. Sí, desde el momento de ser un embrión, desde el momento de estar dando pauta a un nuevo ser y formar los tejidos de esa persona, ya se está tomando en cuenta como que es un ser humano. Aquí hay un movimiento que pocas personas se atreven a decir, y es cuestión personal. En la palabra voy a sustentarlo en algunas partes con la palabra, pero parte de esto es una reflexión personal. ¿Por qué a veces se prioriza la vida de los animales por la vida de los humanos? No estoy de acuerdo tampoco que se maltrate a los animales, que se les haga daño por gusto o por necesidades desmedidas y no controladas. No estoy de acuerdo. Tenemos que cuidar a los animales y a la naturaleza. Pero cuando se causa sufrimiento de una persona, se puede llegar a pensar que está bien, que se lo merecía o que no era deseado, y empiezan a tener estas situaciones. Pero cuando alguien causa el sufrimiento de un animal, prácticamente lo están crucificando y sentenciando a una vida de dolor y denuncias y de quemarlo en las redes. O sea,
y le dicen hasta de lo que va a acabar su vida, o sea, los tratan horriblemente, pero reitero, no estoy de acuerdo con el maltrato animal, pero sí estaría más de acuerdo en que se priorice las vidas humanas por sobre las vidas de los animales, reiterando que no hay eh, que maltratar tampoco, hay que cuidarlos. Pero tendría que haber, así como hay leyes de protección a los animales, tendría que haber leyes de protección a los humanos desde estos momentos iniciales de la vida. Y no lo digo yo, la palabra menciona que incluso David, el rey, sombra y figura de Cristo, está consciente de que es un ser humano desde el momento de ser un embrión como tal. Y entonces, en el siguiente punto, se deleita en los pensamientos, se deleita en la palabra de Dios. Hay una parte muy, muy bonita que dice, despierto y aún estoy contigo. Y entonces eso es pues hasta agradable para los oídos escuchar. Dios está con nosotros en todo momento, aunque sintamos que Él no está, aunque sintamos que Él nos pudo haber abandonado. Dios está con nosotros, Dios no nos deja, no nos abandona. Tenemos que aprender, tenemos muchas veces que tener incluso sufrimiento, no estamos exentos de sufrir en este mundo, pero Dios está ahí, aunque pensemos que no. Y digo pensemos porque es nuestro pensamiento como tal, no es la realidad. Dios está con nosotros en todo momento, en todo lugar, tanto para que pensemos en evitar el pecado, como para que nos encontremos seguros de que nuestro sufrimiento nos está respaldando. Dios no va a pasar por alto el sufrimiento que estás teniendo, pero tienes que acercarte a Dios para que valga la pena este momento de sufrimiento y tengas un punto fuerte o un motivo cumplido por el cual estás pasando por lo que tienes. Yo sufro esto porque Dios quería que me acercara a Él y ahora me acerqué. Y tal vez lo siga sufriendo, pero estoy en manos de Dios y estoy seguro de que Él no pasará por alto las cosas. Y sí, en la sesión pasada decía, no desearlo malo a quienes nos hacen daño, pero lamentablemente, y aquí la palabra lo dice en este capítulo, Dios tiene preparado lo que cada quien eh, merece, en el sentido de que todos mereceríamos estar en el castigo eterno, claro, pero quienes no caminan con Él van a cumplir ese juicio y ese castigo eterno. Eso es a lo que voy. Y Dios dice que suya es la venganza, pero tampoco por eso hay que estar esperando, añorando. Hay personas que dicen, yo quería que le fuera mal, pero no tanto. O sea, está mal es pensar eso, de esa manera. Pero hay veces que quienes nos hacen daño sufren cosas horribles y hasta nos sentimos mal, porque hay cosas que no se los deseamos a nadie. Y entonces tenemos que evitar todas las cuestiones de este tipo. Y pues aquí lo dice, y aquí lo menciona y lo enfatiza. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Es una realidad. No se le está deseando en esta parte nada a nadie, porque se está diciendo, así como dicen que todos, la vida de todos se va a terminar en algún momento, la vida del impío, o quien no tiene piedad, como es la palabra lo que él hace referencia, la vida del impío se va a extinguir, pero no nos referimos a la muerte de este tiempo actual o de esta realidad, sino a la muerte eterna, esa muerte de sufrimiento.
Y entonces se está pidiendo sabiamente que Dios nos aparte de las personas que no tienen piedad, que no tienen piedad ni de nosotros, ni de sus familias, ni de sus mamás, ni de sus hijos, posiblemente tengan, no sabemos. Y dejamos de lado ese tipo de situaciones de, por ejemplo, mamá o papá que dicen, es que tenemos, nuestros hijos son lo máximo y todo, pero de repente se muestra que no tienen piedad porque se enojan con ellos, porque los golpean horriblemente, porque los desatienden yéndose a embriagar con sus amigos, porque los abandonan y dejan al mamá o al papá solos con el cuidado de los niños, porque no les importa. Entonces, sí existe el término de no tener piedad con los propios hijos. Y estos son ejemplos que lo determinan. Y bueno, pues es un hecho de que quienes no tienen piedad van a sufrir un castigo eterno, pero no tenemos que desearlo ni esperarlo tampoco, porque hablan mal de Dios, porque actúan en contra de Dios. No se blasfemar no es eh, hablar solamente cosas malas, es con tus acciones demostrar que no crees en Dios, quienes hacen lo malo. Y si tenemos aquí, a diferencia de lo que dice David, eh, pero que Dios nos permite que lo muestre para no hacerlo, no tenemos que odiar a las personas pecadoras. Sí tenemos que aborrecer el pecado, pero tenemos que aprender a amar hasta nuestros enemigos. Y amar hasta nuestros enemigos quiere decir que oremos por ellos y que si hay oportunidad de poder hacer el bien por ellos, hay que hacerlo. No se trata, como lo he dicho en otras ocasiones, de estar buscando tener una amistad, o forzando el cariño de una persona que nos puede hacer daño, porque hasta va a salir peor el asunto si nos queremos hacer enemigos de quienes nos hacen daño. Nos va a seguir afectando. Entonces, el amor a nuestros enemigos es orar por ellos, desearles el bien para sus propias almas y si requieren algo y podemos ayudar, hay que hacerlo. Y bueno, se solicita por último que Dios nos examine y que conozcamos también nuestros pensamientos, que tengamos la fe y la certeza de que estamos haciendo lo correcto y que podemos decir con toda tranquilidad que Dios nos analice en todo lo que hacemos, pensamos, decimos, sentimos y somos. Y que si estamos haciendo algo malo, que Él nos guíe hacia esa eternidad gloriosa a su lado. Qué bonito salmo. Todos son bonitos, todos tienen enseñanza, pero este incluso tiene un aporte hasta poético, podremos decir. No nos enfoquemos en la parte literaria como tal, pero sí es agradable para el corazón, como todo lo deberían de ser, pero abiertamente. Este salmo tiene palabras muy estéticas que dan cuenta de qué tanta estrechez debemos tener con Dios. Vamos a orar para concluir. Dios, gracias por un momento más de tu palabra, por permitirnos seguirte conociendo. Ayúdanos a tener esa estrechez contigo, como David. Ayúdanos a tener la conciencia tranquila y hacer lo correcto. Y examina nuestros pensamientos, examina nuestras acciones, examina todo lo de nosotros. Si estamos haciendo, diciendo, pensando algo malo, guíanos hacia tu eternidad gloriosa. No podemos solos, solos no nos salvamos. Es contigo, es gracias a ti. Necesitamos de ti todo momento. Ayúdanos a no desear el mal a nuestros enemigos y ayúdanos a orar por ellos y por todos. Bendice todo aspecto de nuestra vida.
la paz, la economía, la salud, el trabajo, la familia, todo lo que esté a nuestro alrededor. Ayúdanos a bendecirlo o a notar tu bendición sobre nosotros. Y trabaja en las personas que piensan que no existe un ser humano desde la gestación o desde el momento de ser embrión, sino que piensan que es al nacer, para que respeten todo tipo de vida y también la de los animales, que merece respeto y cuidado. Te damos muchas gracias hoy y siempre por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les guarde y les bendiga y seguimos compartiendo su palabra la próxima semana. Hasta luego.